Buenas tardes y muchas gracias por su sintonía. Este es el primer programa que vamos a tener en este año 2015 y para este primer programa vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Vamos a hablar de esta cuestión del matrimonio del mismo sexo y también vamos a hablar de unos eventos que empezaron a fines del año pasado, que fue esta cuestión de el trato, maltrato o el adjetivo que quieran usar ustedes en lo que ha pasado entre Cuba y los Estados Unidos, que ha sido una cuestión hasta cierto punto histórica. Para este programa tenemos invitados a dos personas que por lo menos una vez al año, todos los años que hemos tenido este programa, nos brindan de su tiempo y su expertise legal. Ricardo Martínez Cid, bienvenido. Gracias. Y Santiago Alpizar, bienvenido. Ambos de ellos fundadores de este grupo de represión y dos abogados con mucho conocimiento. Este programa de hoy, doctores, yo quisiera dedicárselo a todas las personas que sufren en pueblos que sufren de abusos y personas que tienen esa esperanza de ver libertad, y se lo deseo en particular a las personas de Cuba que pueden ver este programa a través de las grabaciones, deseándoles a ellos siempre que tengamos justicia y paz y libertad pronto. Santiago Alpizar, el acontecimiento más importante de esta semana ha sido esta cuestión de que los matrimonios del mismo sexo están permitidos ahora en el estado de la Florida siendo el estado número 36 que adopta esto. ¿Qué ha pasado y hacia dónde vamos a ir? Lo que más llama la atención de la decisión judicial es que ha pasado por encima de una enmienda constitucional que en el año 2008 se aprobó por una mayoría superior al 60% de los votantes, que singularizaba el matrimonio entre el hombre y una mujer de acuerdo al artículo 2, me parece, de la Constitución de la Florida. Y yo creo que la decisión, nosotros no podemos hacer otra cosa que acatarla, porque también se ha vencido y ha expirado el término que el Estado tenía para apelar a estas decisiones que han tomado unilateralmente dos jueces estatales y un juez federal. Yo creo que estas decisiones, en mi particular opinión, no siendo yo un experto en derecho constitucional, creo que van por encima del principio máximo de que la soberanía resta o se sustenta en la decisión soberana del pueblo. Y si el pueblo soberanamente decidió que en la Florida el matrimonio debía ser la unión consensual entre un hombre y una mujer, a mí me parece que está además la decisión cuasi legislativa que han tomado los jueces de revocar esta decisión, que va más allá. Yo creo que en mi opinión es violatoria del principio de la enmienda número 10 de la Constitución de los Estados Unidos y no tiene absolutamente nada que ver, en mi modo de ver, con una razón de igualdad en la protección de derechos como establece la enmienda número 14 de la propia Constitución. Al riesgo de que estamos sonando mucho como abogado, sí. Doctor Ricardo Martínez Cid, ¿usted me puede traducir eso a un idioma que uno pueda entender? Primero que nada, me pareció muy apropiado que dedique este programa a las naciones cautivas con ansias de libertad. Y yo coincido con Santiago en lo que ha expuesto, que aquí, aún asumiendo que el fin que se persigue es un fin justo y que es un fin que es una panacea de la felicidad para un gran segmento de la población, yo creo que los medios son muy importantes y los medios creo que se han violentado en el sentido que hay un nuevo activismo judicial que entra a saco en las decisiones que son de la legislatura y que emanan de la soberanía popular. Yo creo que hubiese otras formas de tratar este asunto. Por ejemplo, tú sabes que hasta el mediados de los años 70 hubo el concepto de parejas de hecho. Las parejas de hecho en la Florida, dentro del derecho común, eran aquellas parejas que no pasaban por el rito o la ceremonia de matrimonio, pero tenían exactamente los mismos derechos que las parejas, una vez que en la sociedad se les aceptaba como tales y una serie de requisitos que había. Yo creo que se hubiera adecuado a ese concepto y hubiera sido muy legítimo dentro de los mismos parámetros que se apoya la división de poderes de Montague, de la legislatura, para llegar a ese mismo fin sin tener que violentar eso y sin tener que chocar con parte de la sociedad que aún se aferra o defiende tradiciones que definen el matrimonio como unión de un hombre y una mujer. Doctor Martínez, después de los años 70 vino una línea de casos que empiezan en California, los casos de Palimony, que empiezan con el actor Lee Marvin. Correcto. Y entonces eso exige o cambia la ley. Y entonces llegábamos y entonces terminamos en este punto. Debería destacar, doctor Alpizar, que el juez Thomas, el juez de la Corte Suprema Thomas, que es el juez que tiene esta parte del país, no aceptó
él rectificar o le dio audiencia al estado de la Florida, y desde un precedente que ocurrió el año pasado en el estado de Nueva York, lo que hizo la Corte Suprema de este país es que dijo más bien, nos lavamos las manos, vamos a dejar que los estados evolucionen, y en estos momentos el quinto circuito tiene un caso que todavía no se ha fallado, así que esto va a terminar en la Corte Suprema de una manera u otra, pero el estado de la Florida decidió no entrar en la pelea. Y esa es la razón por la que entonces se ha desoído la voluntad popular. Y otra vez, yo creo que la aspiración de justicia también es válida, pero entre todos los principios, si nosotros vamos a sobrepesar los principios que deben, y esto es un asunto de principio más que de ley, que deben sopesar sobre las decisiones de los jueces. El principio de la soberanía popular debe estar por encima de cualquier otro principio. Está correcto usted legalmente, sin embargo... si los jueces interpretan lo contrario, desafortunadamente se pierde el Estado de Derecho. Correcto. Por la arbitrariedad de un juez iluminado que nos va a enseñar el camino a... Entonces, exactamente, estaríamos entonces a lo que se ha dicho casi siempre, de que en estos casos, y sobre todo en el derecho común, se vive la dictadura de los jueces. Voy a dar dos datos y entonces vamos a dar un punto final a esto. Las encuestas demuestran que más del 58% de las personas en la Florida estaban a favor. Entonces el procedimiento sería presentar la votación popular y cambiar la ley. Mire, un amigo nuestro que no cito porque no me ha autorizado a citar, nos dice que le parece muy curioso que los únicos interesados en matrimonio sean los sacerdotes y la comunidad gay. Él lo dice tongue in cheek, bueno, porque esto no es el camino a Changuilá. No, pero iba a decir, a raíz de ese comentario, doctor Martínez Cid, yo estaba buscando a ver qué justificación hubiese para tener que cambiar esta cuestión, que tenemos precedente y tenemos ya una parte de nuestra Constitución. Pero fíjese, para cuestiones de seguro, como hay, la palabra que usamos en español, arrimado, ¿no es la palabra? Bueno, no, en castellano se llama palabra unión de hecho. Bien, pero fíjese, el darle legitimidad o darle un estatus legal permite que estos cónyuges, por falta de mejor palabra, puedan recibir los servicios de seguro. Para la cuestión de impuestos, pero la Corte Suprema dijo que en los estados que esto se aceptaba, entonces las leyes de impuestos aplicaban, y como sabemos todos, déjame decir los 3 puntos, entonces te dejo comentar. Eso es lo que hace que económicamente sí tiene un impacto en estas parejas. Y por último, voy a decir los 3 altos, en cuestiones de inmigración, el tener un estatus de matrimonio, tengo entendido, y el doctor Alpiza me puede explicar, le da o sea, lo pone más adelante en lo que es el poder legitimizar y hacerse norteamericano. La palabra es suya, doctor. Mire, usted puede, ante la ley, legitimizar las uniones de hecho. Usted puede tener un Estado de Derecho en el cual todos los ciudadanos sean tratados de igual forma ante la ley, porque esa es la igualdad ante la ley. Esa es la ley también. Sí, sí. Lo que usted no puede es legislar la aceptación de la sociedad a un tipo de conducta, por mucho que usted lo intente, ni contra el racismo, ni contra los peces de colores. Aguante ese pensamiento, porque el segundo tema tiene que ver con eso también. Sí, es cierto lo que estaba comentando acerca del tema migratorio. Obviamente, cuando las personas están casadas, uno de los beneficios que pueden recibir es la prioridad en el otorgamiento de beneficios migratorios por ser entra dentro de la categoría de familiares allegados, y entonces pueden obtener con mayor rapidez el beneficio migratorio como la residencia y la ciudadanía. Entonces se reduce del término de 5 años a 3 en el caso de los matrimonios. Última pregunta para este tema a ambos, y le voy a preguntar primero a Ricardo. Olvidándonos de la cuestión legal, que aparentemente ya no es tan importante o es demasiado importante para ciertos jueces, ¿usted cree que el resultado de darle vida legal al matrimonio de personas del mismo sexo es una cosa buena o es una cosa mala? Y la misma pregunta se la voy a hacer a usted. Bueno y malo es adjetivizar muy simple, cosas que son muy complejas. Yo creo que, y me da mucha alegría ver las personas felices cuando se casan, como me da mucha tristeza ver cuando se divorcian. Es decir, yo estoy a favor de todo lo que sea libertad. Esto al margen de derecho canónico y las enseñanzas de nuestra iglesia. Usted fue abogado si lo digo mal me corrige, pero usted fue el abogado de los jesuitas por más de 25 años. Yo fui abogado del Colegio Belén, pero lo interesante aquí es que yo creo en la separación del Estado y la iglesia, igual que creo que la judicatura
y la legislatura y el Poder Ejecutivo tienen funciones muy específicas y no se debe romper el marco para llegar de un lugar a otro. Por ejemplo, si la opinión pública está cambiando, como usted bien ha dicho, a favor de las uniones entre personas del mismo sexo, pues el procedimiento apropiado a utilizar es organizar esa sociedad y llevar entonces a votación a la legislatura e imponer unas normas, pero no por la vía de un juez ilustrado, iluminado, que nos quiera llevar a la perfección. Ricardo, aunque hay 35 estados que ya se nos han anticipado. Mire, hay dos leyes, usted las sabe porque se lo he comentado, que las dice un portugués llamado Camoense en la barca del infierno. Hay la ley del embudo y hay la ley de la oferta y la demanda. Es decir, hay una gran demanda para que personas del mismo sexo pues tengan el mismo estatus que personas heterosexuales que se casen. Y eso hay forma de lograrlo a través de lo que se usa en la democracia, que es básicamente la adopción. Que hay apuro, que entiendo que personas se sienten discriminadas, sí. Yo particularmente, como le digo, yo opto por la libertad de cada cual y a mí no me perjudica en nada que dos personas del mismo sexo se casen, como tampoco me perjudica que se casen 7. Es decir, a mí tampoco la poligamia, si usted está de acuerdo con ella, y tampoco me perjudica a mí y por lo tanto tampoco me opondría a ella. Gracias. Última palabra de usted. Sí, mire, el simplismo maquiqueísta de si es bueno o malo tampoco me parece que es lo más apropiado. Ahora es bueno, obviamente, porque hay un sector de la población que se está beneficiando, que es un sector que ya... Aparentemente significante. ¿eh? Sí, eso iba a decir, que es significante, que creo que alrededor del 10% de la población. Es malo la decisión en cuanto a que desoye la costumbre, que es una de las fuentes esenciales de derecho y de la tradición, sobre todo el costumbrismo nuestro como país que somos cristianos. Y es malo también porque por cierto, la decisión... Como usted dice que somos un país cristiano, hasta eso está en duda, ¿eh? Bueno, las costumbres cambian, ¿eh? Sí, pero las costumbres cambian con mucha más lentitud que lo que cambian las leyes. Yo creo que este ha sido un paso forzado. Que aquí siempre se ha hablado de la revolución de las cortes, de que en Estados Unidos las cosas pasan porque las cortes toman decisiones, y yo apruebo esa diferencia que hay, como yo he practicado en dos sistemas jurídicos, la prontitud con que en el sistema común se adoptan decisiones que pueden representar el cambio imperativo del ambiente doctores, social. Yo quisiera cortarlo porque quiero hablar del otro tema que tenemos también. Sobre Cristo y sobre la nueva enseñanza que nos trae el Señor, en realidad amados los unos a los otros. No, y también dijo el libre albedrío. No especificaba, no matizaba eso con condiciones de sexo. Es decir, y también ofrece lo que tú dijiste antes sobre el tema del libre albedrío. Voy a dejar esto con este punto. Yo creo que esto no se ha acabado. Yo creo que aquí va a haber litigio, porque, por ejemplo, si el gobierno federal está dando fondos a la Iglesia Católica, por ejemplo, y una persona del mismo sexo quiere casarse en la Iglesia Católica... ¿El gobierno federal está entregando fondos a la Iglesia Católica en este momento? Si lo hubiese estado, a cualquier iglesia, iglesia. La única instancia en la cual yo conozco que se ha hecho es que algunos programas que están muy bien parametrados de las reglas de juego y para qué se utilizan, puede haber algunas entidades afiliadas a la Iglesia que los administran a nombre del gobierno. Hospitales, por ejemplo, reciben fondos, así que pero se abre una caja de Pandora. Se está abriendo, cada vez que se cita y se hace un precedente, entonces se abre una ventana más. Las cosas cambian. Que el primer parto de un matrimonio del mismo sexo, yo estoy seguro que la Iglesia lo cogería con el mismo amor y cariño que lo Estamos en veremos. Quiero ir al otro tema que tenemos, entonces voy a hacer la pregunta diferente. Les voy a dar a ustedes una serie de temas y les voy a pedir que comenten en el orden que ustedes desean. Voy a empezar con el doctor Ricardo Martínez Gil. Ricardo, usted quiero que nos opine sobre esta cuestión que el gobierno de Cuba y el presidente de los Estados Unidos han empezado, y quiero que, si puede, me comente sobre la ley de ajuste, mejor dicho, el embargo, la opinión y esta cuestión de las remesas en Cuba, la cuestión del canje, ¿y qué pasa con represión ID? ¿En 2 minutos o en 1 minuto? Vamos a empezar nuestra conversación. Yo creo que lo primero es, la primera función nuestra en este foro, tratar de informar al que nos escucha. Correcto. Y nos ve de qué se trata cuando se habla del embargo, como usted sabe y sabemos. O el bloqueo económico, como dice. Como quiera usted llamarle. Son básicamente de 7 puntos.
que son desde el año 92, creo que fue, 89, de la ley cuando Kennedy empezó el asunto y llegamos a la ley Helms-Burton. 61. Sí, pero después viene la ley Helms-Burton, que es la que codifica y el presidente no puede tocar ciertos puntos que son básicamente el acceso del gobierno de Cuba, hasta que no dé los pasos hacia la democracia, a las fuentes de financiamiento internacional. La ayuda de los Estados Unidos a países del exbloque comunista, socialista, está condicionada a que los intercambios comerciales entre esos países y Cuba sean en un plano no subsidiado. Ya este punto no existe porque también penalizaba a aquellos países y a aquellas entidades que ayudaran a promover a construir la planta nuclear de Cienfuegos, así que eso pasó a la historia. La entrada en este país de los productos cubanos, como es el níquel, por ejemplo, que es el único renglón de exportación que Cuba quizás pudiese competir, está también vedada, y la venta a Cuba de productos que tengan componentes de los Estados Unidos. Que hace tiempo que... Al margen de esos puntos que son importantes, en realidad, volvemos al caso, lo que yo creo que ha quedado una expectativa falsa en el pueblo de Cuba, porque esto no entra en el tema de que Cuba, por ejemplo, siendo un país mucho más pequeño, tiene creo que 8 o 9 veces la deuda externa de Argentina, 10 o 12 veces la deuda externa de México y Brasil. Es un país que no produce absolutamente nada, y en realidad los países tienen que exportar lo mejor que producen, y Cuba lo que ha exportado es su gente, que es lo único que este gobierno no ha podido destruir con su mala administración del país. Es decir, las consecuencias de lo que se ha hecho... Este gobierno está hablando del gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba, que 50 y pico años después de hacerse con todo el poder, sigue con la perorata de que es incapaz de una gestión independiente de las acciones que tomen en Washington. Es decir, es curioso el platismo, la mentalidad platista del gobierno rojo de Cuba, que administra su discurso partiendo siempre las decisiones que toma en Washington, cuando en realidad ha tenido todo el poder económico, político, social para independizar a Cuba de las garras del imperialismo, y no lo ha hecho. Cuando sabemos todo que, por ejemplo, los productos que faltan en Cuba, muchos se producen en Centroamérica mucho más barato que en los Estados Unidos, y los pueden comprar. Lo que no hay es con qué comprarlos por la economía nuestra, que desafortunadamente no solo han sido déspotas, sino muy malos administradores. Santiago Alpiza. Mira, esto también le está quitando, está pasando la excusa del problema de resolución entre el problema cubano a los cubanos mismos. Yo siempre he sido de la opinión que a nosotros los cubanos no nos importa el tema de cuál es la decisión que toma una potencia extranjera con respecto a la nación cubana. Porque nosotros deberíamos ser capaces de resolver. Deberíamos ser. Somos o no somos la misma cosa. Deberíamos hacerlo, y tenemos que darnos cuenta de que la única solución posible es entre cubanos. Pregunta a ustedes dos, ¿todavía en Cuba se está esperando ahora que venga el primer barco con butifarra? En Cuba. ¿Y qué pasa cuando no llega? El barco con butifarra puede ir cuando haya con que pagarlas. Ese es el punto. Lo que pasa es que está esperando el primer barco de Maná, que cae del cielo, cae de Washington, y eso es lo que no se va. Pero eso no viene. Yo no creo, fíjate, yo difiero de ti en eso. Yo creo que sí le van a abrir a través, bueno, el propio presidente ha dicho, y yo creo que podría estar en violación de la ley Helms-Burton del Acta de la Libertad de Cuba del año 96, de que se le van a conceder o se va a tratar ciertos créditos a Cuba. Entonces, si se van a conceder ciertos créditos a Cuba, cuando Cuba está obligado hasta ahora a pagar por los productos cash o con cartas de crédito, entonces se está haciendo una concesión importante para la continuidad económica inválida Santiago, del gobierno de Cuba. Si usted mira las alianzas de los Estados Unidos en el último siglo, pasando por vietnamitas, laosianos, de Camboya, los de Irak, es un aliado muy peligroso, ¿eh? Entonces yo le diría a los cubanos que están en el gobierno que tengan es peligroso para Cuba. Es decir, este cambio, esta ficha, este cambio del dominó es una nueva base. Yo creo que usted me había mencionado, por ejemplo, la remesa. Yo creo que cuanto más... Remesa, doctor, que usted me enseñó la palabra. Yo te rectifiqué yo a ti antes, sí. Remesa es la vela de atrás de los barcos. Correcto, sí. Bueno, el caso es que este cambio de condiciones nos da más poder, entre comillas, da a aquellos que estamos fuera. Las mismas remesas a Cuba, los viajes a Cuba. Lo que pasa es que lo que falta en Miami, no ha habido nunca, es un liderazgo capaz de actuar proactivamente contra la dictadura. Como dice el dicho, si mi abuela tuviera ruedas... No, porque mire, ahora mismo hay hombres aquí que están capacitados para enunciar 10 o 12 mandamientos de cómo tratar una situación. No viajo siempre y cuando no haya garantías para los que viajan. Muy importante. Eso se ha planteado. No mando las remesas los días 19 del mes o el día 1 para hacer una presión para que sea un intercambio legal y equitativo. No viajo si no me aceptan viajar sin pasaporte, porque yo no tengo por qué, siendo cubano, regresar a mi país, usar el pasaporte cubano. Señores, pero es una idiotez. Estamos planteando una cosa a un vacío.
No entiendo. Sí, el gobierno de Cuba no está sentado aquí a hablar con nosotros. No, el gobierno de Cuba pero no solo no está sentado, no se va a sentar. El día que el gobierno se siente a hablar con alguien de sustancia, sobre todo si es cubano, en una mesa como esta, empieza el deshielo real, porque acepta de que no están allí por la fuerza de... Pero no lo han hecho indirectamente. La bandera cubana, cuando era jovencito en Cuba, decían Yankee Go Home, y la bandera está otra vez, la bandera norteamericana. Y ahora el nuevo lema es que, ¿sabes? Que también había uno que decía Cuba sí, Yankees no, ahora debe ser Cuba sí, Yankees tú. ¿Yankees tú con doble O con o con el número 2? Mire, el gobierno de Cuba, por ejemplo, se ha negado a cobrar, cosa que en mi opinión es la renta de Guantánamo, los $3,000 de Guantánamo, pero al mismo tiempo ha aceptado y que los Estados Unidos abusen de ese tratado y utilicen lo que era una base carbonera para una prisión. Entonces el gobierno de Cuba no tiene ningún interés en ninguna confrontación con los Estados Unidos, y los militares cubanos se reúnen constantemente a tomar café y galletitas dulces con el personal de la base militar de Guantánamo. Es decir, estos señores, la soberanía nacional no les interesa, no, para nada. Ellos tienen la lujuria del poder, y la lujuria del poder los ciega completamente, y no conciben un lugar donde tengan que compartir eso con el cubano de a pie, no con los de Miami. Doctor Martínez, y esto se está divulgando en Cuba. En Cuba se sabe. Yo no sé lo que se sabe en Cuba, Luis. Mira, y este programa yo creo que si lo estamos haciendo aquí para la audiencia natural de Hialeah. Esto está en el internet. Sí, Cuando haya internet en Cuba lo van a poder ver. Y si alguien debe pedir esta exigencia, bueno, los pequeños comerciantes que viven y hacen el trato necesario, vamos a decirlo así, de los viajes a Cuba, debían al amparo de estas nuevas decisiones, pedirle a su contraparte en Cuba que alivien las imposiciones a los que viajan a Cuba. Ustedes me dan a entender que hay como una rendija. Para que se vea en Cuba tienes que invitar a George Clooney y a Lady Gaga para que opinen sobre estos temas, entonces sí se verá en toda Cuba. Beyoncé estuvo ahí. Es difícil. Oye, Beyoncé estuvo ahí. No, pero mira, el contacto, perdón, pero el contacto se mantiene porque las personas le mandan dinero a sus familiares, le dicen lo que está pasando, y no quiero hacerle pasar a usted una pena, pero la labor que usted hace en su pueblo de Placeta es una cosa que se conoce. Lo hace Ricardo también. Lo hacen. Lo hacemos. Y no es mucho, la labor quien las hace son los curas los sacerdotes. Bueno, honor a quien honor merece. De la Orden de San Martín de Tours. Si ustedes parte de la gasolina para ese carro, la ponen y sale de los bolsillos de ustedes. Y yo creo que al igual que ustedes hacen eso por Placeta, yo creo que hay aquí un millón de cubanos que todavía tienen vínculos. Hay muchas cosas que hacer, lo que pasa es que no se divulgan porque son cosas edificantes y son cosas que se hacen bajo el telón. Y ahí hay, ¿cuántos? 500 niños. Casi 500. Casi 500 niños que están más tiempo bajo el techo de la iglesia aprendiendo moral, cívica y catecismo que en las escuelas del gobierno. Hay ya cientos de ancianos que empiezan a ver su pan de cada día. Esto es en el área de Placeta. Sí, el área estamos usando en el municipio, un micro... Es decir, ahí yo creo que es muy importante porque el gobierno de Cuba creo que ha dado un espacio para medir el pulso hasta dónde puede ceder sin entrar en juego la imposición de lo que es el monopolio del poder político. Y ahí están cediendo constantemente y se están abriendo nuevos espacios. Yo creo que como un microcosmo de lo que ellos a la larga piensan que se va a hacer en el resto del país. Legalmente, si en vez de estar las cosas como están ahora, se iniciase, van a abrir el consulado, ¿no? Y la embajada, y llegase al punto que va a haber un embajador a Cuba, ustedes me pueden decir quién sería una persona apta para ser el embajador de los Estados Unidos en Cuba. Sí, no sé, la pregunta está tan lejos de la realidad no poder enviarte a ti porque naciste allá y las reglas del Departamento de Estado no permiten, creo, que una persona así en el país ejerza como embajador. Yo creo que cualquier diplomático de carrera con dos dedos de frente, preferiblemente que no esté infiltrado por La Habana, casado con una de seguridad del Estado o con uno de seguridad del Estado, yo creo que sería cualquiera. Entonces, usted se lo dejaría al Departamento de Estado. No sería, porque tiene que ser un diplomático de carrera. Bien. Y con pocos vínculos con Cuba anteriormente, porque la seguridad cubana ha demostrado y demuestra todos los días cuán activa es y lo eficiente que es en captar la gente que le ponen enfrente. Y si no hubiese reglas y pudiese ser alguien de aquí, de nuestra comunidad, del exilio o nacional, ¿usted abogaría a favor de, por ejemplo, un Menéndez o un Lincoln Díaz Valar? Menéndez es un hombre muy inteligente, yo creo que sería un hombre óptimo, pero es senador de los Estados Unidos. Y además, no sé... Asumiendo que él ya no estuviese... El único administrador que yo conozco es Guaraní Díaz, que es un hombre que ha manejado grandes muy cantidades de interesante dinero. Que lo mencione. El procónsul de los Estados Unidos que ha manejado más dinero
y lo ha hecho siempre honradamente y lo ha hecho de una forma equitativa, se llama Guariones Díaz. Yo coincido, y sabes que ese nombre lo barajamos incluso antes del programa entre tú y yo, así que yo tengo una mentalidad un poquito diferente, porque si fuese a ser una persona del Departamento de Estado, está Simón Ferro, que su abuelo fue senador en Cuba y es una persona Simoncito es una persona muy respetada. decente, pero no sé cuán buen administrador es Simón. Bueno, Simón acuérdate ha sido que político dentro de la estructura del Partido Demócrata, etcétera, etcétera, y se ha desarrollado ya en otro lugar y fue diplomático también. Simón es una persona decente, correcto. A mí me estaba hablando el otro día con un colega Además, mío. un pinareño sería una cosa... No, y de buena cepa. Estaba hablando con un colega mío y me está diciendo que posiblemente lo que debemos hacer es mirar hacia adelante y quitar a alguien que no tenga ninguno de los rastros, por mejor palabra. ¿Por qué hagamos esto? Porque no creo que nosotros vamos a tener mucho que ver con eso. Porque usted es mi invitado y yo lo pongo a usted, ¿se da cuenta? Porque usted siempre protesta. Y por cierto, le dije antes del programa que le iba a hacer la pregunta. Podríamos pensar que Ricardo podría ser... Hombre, no, yo creo que no. Mamá. Pero voy a mencionarles un nombre a ustedes de un muchacho que tiene un título universitario, tiene suficiente dinero en el bolsillo como para que no sea influenciado, y es una de las personas que está en Miami-Dade, uno de los directores, y en FIU, que es Alberto Mauri, que viene del grupo de esta gente de León, que les ha ido muy bien en lo que es la medicina, y es una persona que no creo que no tendría los rastros, nacido aquí, por supuesto, que quisiera y escribió igual que nosotros. Me tomé la libertad, Ricardo, de hacerte la pregunta, porque debemos de mirar hacia adelante y no hacia atrás, porque las heridas todavía no se han sanado, Ricardo. Muchas de las heridas todavía no han cicatrizado. Hay muchas personas que le dedicamos a este programa, y diría yo que no hay nadie en Cuba que no ha sido afectado. Mire, ahora mismo se está hablando de la liberación de los espías, etcétera, etcétera, de los héroes, como quiera llamarle, y no se habla nunca que el hombre responsable directamente por el derribo de las avionetas no es un espía que sencillamente cumple con su trabajo al informar al país que lo ha reclutado y mandado al exterior. Es el general de ejército de no sé cuántas medallas y tantas estrellas que se llama Raúl Castro Ruz. Bueno, y ese señor nadie lo cuestiona. Pero cuando dice que nadie lo cuestiona, no, es más, a mí no me sorprendería que haya hasta un cargo contra él en algún sitio. Lo que pasa es que... Bueno, puede haberlo sellado, estamos de acuerdo. Pero de todas formas, el Girijay de Miami ha sido un Girijay sencillamente enfocado en los pies y no en la cabeza. Oye, nos queda un minuto y quiero darle las gracias, pero a Ricardo, a Marco, a John, a Kerry, a Doug y a Mike. Y Santiago, 30 segundos para ti, 30 para Ricardo. No, mira, había un tema importante que a la gente le preocupa mucho, es la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano todavía no será derogada. Y siempre le digo a la gente, lo que hay es que le queda poco, es posible. Yo le diría a la gente que arreglen sus papeles. Arreglen sus papeles. Ricardo, la última palabra es tuya. Bueno, yo diría que si la última palabra es mía sería que desafortunadamente estamos solos, como siempre hemos estado, y estamos viendo un gobierno que vuelva al 59 con el mismo tipo de comercio que había entonces, de turismo, de huevos, y que hemos perdido 50 años de historia, y que como las personas de aquí no apoyen a los de allá al cambio que tiene que ser indispensable y eminente, vamos a estar en la misma cosa nuestros hijos y nuestros nietos, si es que les interesa el tema, que yo lo dudo. Muchas gracias a ustedes dos. Espero tenerlos antes que se acabe el año para hablar de lo nuevo que ha pasado sobre estos dos temas. Y a ustedes hasta la semana que viene, que tengan una buena semana.